Según la Real Academia Española, la política es la actividad del ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de cualquier otro modo. Y para Max Weber, la política es la aspiración para llegar al poder dentro de un mismo Estado, entre distintos grupos de hombres que lo componen. Todos pueden... Hola, muy buenos días, estudiantes de grado 1002 para el espacio de Ciencias Políticas y Económicas, espacio para pensar el mundo. Vamos a tratar de generar a partir de hoy la primera sesión en la que voy a explicar de una manera muy básica, de una manera, si se quiere, superficial, algunos conceptos que nos corresponden en nuestro grado y elementos que necesitamos aprender para poder también ser unas mejores personas. Recuerden que nuestro conocimiento no es únicamente para llenarnos de información, sino que esa información la podamos nosotros procesar y en esa medida poder transformar los valores y los principios fundamentales que necesitamos para poder ser unas mejores personas ciudadanas y unos mejores exigentes a nivel político. Nosotros como ciudadanos tenemos también una capacidad para exigir que las políticas pues sean pertinentes, sean lógicas y coherentes con las necesidades que nosotros tenemos. Hoy voy a hacer entonces una muy breve explicación de política, algunas concepciones, cómo surge a modo de poder y cuáles son las implicaciones que tiene sobre nosotros y nosotros qué podemos hacer también sobre él. Recuerden que nuestras preguntas básicas son ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿Cuándo y dónde? En este caso, pues, la política nace desde que nace la primera relación humana, por decirlo de alguna manera, la primera relación social, ¿sí? El donde pues en toda comunidad humana que exista hay una relación política. Vamos a ver qué es entonces la política. La política desde las civilizaciones antiguas hasta la modernidad es aquel eje principal donde se articulan las decisiones de los gobiernos, es decir, por la política es por donde pasan todas las decisiones de quienes están liderando una sociedad que se supone que la lideran para mejorar los beneficios, mejorar las infraestructuras, mejorar las oportunidades. Si lo podemos presentar al contexto que estamos viviendo hoy, pues cómo las políticas colombianas podrían ayudar a la transformación de este sistema educativo, que no todos tienen acceso a un computador, a un celular, a internet, y pues en esa medida se va deteriorando también la calidad de vida de la población. La definición de lo que es la política ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos, y aún así no existe un acuerdo total sobre qué es la política. La política podríamos decir que es tomar el poder, ¿cierto? Yo tengo el poder, yo domino, yo mando y punto. Pero también la política podría ser más bien la búsqueda de los beneficios de la comunidad en general. No beneficios particulares, sino beneficios generales que puedan contribuir a que toda la sociedad en sus diferentes estratos pues pueda también tener una igualdad de progreso. En cuanto al origen etimológico de la palabra política proviene del latín politicus y del griego politica o politikos. De esto podemos deducir su relación con el término polis, relacionado a la ciudad, y por tanto todo politikos es un ciudadano. Y si yo soy un ciudadano, también soy un político, en tanto que debo exigir que todas las normatividades políticas pues estén enmarcadas de una manera pertinente, lógica y coherente a las necesidades propias y colectivas. Por eso la política tiene que ver con la vida ciudadana, con la buena vida ciudadana, en todos los ámbitos. La política en sí se trata de una actividad de un grupo acotado que toma las decisiones. Cuando decimos de un grupo acotado, quiere decir de un grupo limitado, en este caso escogido por nosotros a través del voto, ¿cierto? Que llamamos democracia. Es una de las formas políticas más estables cuando no hay ausencia de valores o ausencia de principios. Para concluir con una serie de objetivos, es decir, todas estas decisiones políticas que toman este grupo acotado, ¿cierto?, que ha sido elegido por votación, pues se supone que tienen unos objetivos: garantizar el bienestar, mejorar la infraestructura, que la educación le llegue a todos, que todos puedan tener un mínimo de recreación, que todos puedan tener un mínimo de fortalecimiento cultural y no únicamente la explotación.
Asimismo, podemos definir a la política como una de las tantas maneras posibles para ejercer el poder. Aquellos que elegimos, les elegimos porque nos representen a partir de un poder y que con ese poder pues puedan, de ahí viene el poder transformar, ¿cierto? Pues la actualidad, lo que estamos viviendo, con el fin de mediar las diferencias presentes entre pares en cuanto a intereses en una sociedad particular. En el siglo V a.C., Aristóteles popularizó el término al desarrollar una obra llamada Política. Es decir, Aristóteles hace una obra que se llama Política, en la que trata todo lo relacionado con la ciudadanía y con el liderazgo de la ciudadanía, y de ahí, a partir de toda la historia, pues hablamos de política como esa herramienta o esas disposiciones, ¿cierto?, de grupos, de leyes, de normas que permitan mejorar la sociedad, que permitan mejorar la aplicación práctica de los valores y principios fundamentales para una sociedad civilizada. El término política es un término muy amplio, ¿sí? Puede haber una política empresarial, puede haber una política de vida, puede haber una política estatal, que es a la que nos estamos refiriendo. Ya que podemos hablar de política en sentido estricto, es decir, aplicada a los gobiernos y naciones, o incluso podemos hablar de políticas institucionales, una política del colegio Gran Massa, por ejemplo. En su sentido estricto podemos decir que la política es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder en pos de una organización social o grupo particular. Muchos autores definen a la política como el ejercicio del poder, pero muchas veces ese ejercicio del poder pues no está como muy de la línea al beneficio de la ciudadanía, ¿sí? Ustedes, ciudadanos, estudiantes, deben ser críticos, analíticos al momento de entender su sociedad y las políticas que rigen dicha sociedad para mirar cuál es el beneficio que hay detrás, ¿sí? Hay que ser muy críticos en eso. En este sentido estricto podemos decir que la política es el conjunto de las decisiones, ya dijimos, las decisiones que se toman para transformar en tanto que mejorar la sociedad. Existen distintas ramas que se derivan de la política como tal, ya sea la ciencia política, la filosofía política, la economía política, entre tantas otras. Una distinción se da entre las personas que ejercen la política, funcionarios políticos, y los que se encargan de su estudio, sus implicancias y sus consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Todos somos políticos en tanto que vivimos en una sociedad política, y podemos nosotros exigir que las políticas que emanen de esos grupos que lideran nuestra sociedad pues estén acorde a las necesidades. Y hay otras personas, ¿sí?, que se encargan del estudio de la política, de la historia de la política, de la evolución de la política, de los principales representantes de la política, de las principales políticas que han traído mejores beneficios en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay politólogos, es decir, el politólogo es aquel que estudia la política como su objeto de estudio, ¿cierto? Y estamos los ciudadanos que ejercemos la política, ya sea en el voto, ya sea en representar a los que votan por uno, ya sea por un plebiscito que uno coloca para exigir que las normas se cumplan o que se hagan acuerdos acorde a las necesidades de la ciudadanía. Vuelvo y lo digo. Hay muchos personajes que se pueden mencionar en el desarrollo de la historia, como Max Weber, como Antonio Gramsci, que van definiendo y analizando la política. Antonio Gramsci es un autor que se encuentra en una línea similar a la de Weber, ¿cierto? Y él dice algo así como que la política es aquella toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones dedicadas a la política, y en última instancia dedicada a la coerción. Es lo que dice Gramsci. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque parece más que la política fuera hacia la coerción, hacia prohibirnos, y no más bien hacia generarnos nuevas libertades que nos permitan generar mejor progreso de nuestra sociedad. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y cómo es que surge la política? Ya había dicho al principio del video, el cómo y el cuándo, ¿sí? El dónde y el cuándo
es de la relación directa con el ser humano, o sea que podríamos hablar casi que desde el neolítico como el origen de la política. Claro que no como la conocemos hoy en día, pero sí por lo menos sus principales características fundamentales de un dominador y de un dominado. Eso podríamos resumir la política, que se trata de eso, alguien que domina y unos que son dominados. Lo importante es mirar qué tipo de relación dominante, o más bien esa relación dominante qué consecuencias trae, ¿cierto? Si trae beneficios o si trae perjuicios. Nuestro video es así, cortico, muy básico, muy elemental, casi que superficial, pero la idea es que usted pueda profundizar en él. Este es el primer video de ciencias políticas y económicas con el fin de que usted pueda generar nuevas ganas de aprender, de profundizar, y en esa medida cuando realicemos nuestras sesiones virtuales, pues entonces ustedes puedan preguntar, puedan debatir, puedan charlar a partir de estos conceptos, y en esa medida no sea simplemente un monólogo del profesor, sino más bien un debate de profesor-estudiante. Muchas gracias, mucho ánimo, mucha salud, mucha fortaleza. No se les olvide leer, escribir y pronto nos veremos. Muchas gracias.